En casa me llamaban Isaac Navon, Yitzhak Navon en hebreo. Yo nací en Jerusalén, mi padre y mi papú y el bispapú y el bis, 340 años más o menos. Era 1670, vino el primero de la Turquía, vino a Jerusalén. Mi madre no, ella nació en Marruecos. Bueno, vivíamos en un cuartier que se llamaba Oel Moshe. Es muy íntimo, la gente conoce. Una mujer ya sabe lo que guisa la otra, que es lo que tiene en la cocina, que es el jamín que va a hacer para el Shabbat, que metió huevos jaminados o no, patatas o habas, ¿sí? Y todas, claro, cuando hay lavado, día de lavado para la bandera, hacen habas y arroz. Bueno, toda la vida come habas y arroz. Y como es lugar cerrado, no puede entrar. Es un Gan Eden para criaturas. Jugar, pelear. No, la madre envía a las criaturas afuera, no tiene preocupación qué va a hacer. Se conoce, se hace como una familia. Hoy uno hace una boda, se va a merca de un magazine, merca todo de afuera. Los vecinos, las mujeres empezaban a hacer cosas dulces y cosas de las comidas, guisaban y cocinaban y aprontaban todo para la boda. Talladores, ellos mismos cantaban, tocaban, no invitaban de afuera a venir. Una vida social más activa y más juntos. Y en tiempos de alegría todos venían a saludar, felicitar. Y también, valorosamente, cuando muere uno, que todos vienen y no lo dejan solo. A uno nunca te sientes solo ahí. Siempre hay gente al lado, canciones, romances, cuentos, cantaban y contaban. Claro, lo que yo conozco de romances y de canticas es mi madre, la Alea Shalom, que cantaba guisando y cantando y cosiendo y cantando y refranes y cuentos, todo eso vivía, era una cosa viva, no de los libros, sino pasaba de madre a la hija, la nieta. Estudié en la universidad la literatura hebrea y la lengua y literatura árabe. Me ayudó mucho, después de años, siempre tener contacto directo con árabes, con musulmanes, y conocer la parte, no solamente la parte negativa, sino también la parte positiva que tienen en la cultura. Estuve en Jerusalén durante la guerra de independencia. Es una zahut grande, era sufrimiento también, no hubo mucho que comer, y bombas cayendo día y noche. Uno puede decir que es un milagro, un nes. Un nes puede ser, pero era un sacrificio de la gente que criaron con toda su alma, porque era o vida o muerte por siempre. Y Baruch Hashem, que gracias a Lores al Dios, que 650,000 judíos es lo que estuvimos aquí, contra 42 millones, 5 países árabes. Yo era el director del departamento de árabes, de la inteligencia, del Asker, de la Armada. Cuando terminó la guerra, y me enviaron a la Argentina y al Uruguay. ¿Como diplomato? Diplomático, sí. Estuve 2 años y después torné y aquí me hice secretario del ministro de Relaciones Exteriores, Moshe Sharet. Él Ben-Gurión recibió un libro de la Argentina de un profesor judío que se llamaba León Duchovne. Escribió un libro sobre la vida y la filosofía de Spinoza. Ben-Gurión era un gran admirador de Spinoza. Él
quiso meldar los libros y él no sabía meldar español. Él decidió ambizarse la lengua para poder meldar el libro. Y dijo, buscame uno que me embeze el español. Le dijeron aquí está Navón, que ahora tornó de América Latina, y es sefaradí, puede ser él. Y me llamó, y me dijo, puedes embezarme. Le dije, puedo empezarle lo que yo sé, pero lo que yo sé es solamente 2 años que estuve en la Argentina, es 2 años, los 2 años es mucho, empezamos. Y es así que empecé a empezarlo, español. El secretario que tenía él, el chef de cabinet que tenía él, dijo, porque la mujer le dijo, tenemos criaturas. Entonces trucó y me propuso Ben Gurión ser el secretario y es así que... ¿Cuántos años estuviste? 11. Yo quise ser presidente, no por el honor, que es un gran honor, pero viendo la sociedad nuestra, yo dije que un presidente puede hacer mucho en el campo de los sentimientos de la gente. Es un país, recibimos inmigrantes, Olim, de 102 países, hablando 81 lenguas. ¿Cómo se hace una nación de todos estos? Al mismo tiempo hacer 2 cosas que nos parecen opuestas, una contra la otra. Por una parte, dar valores morales y culturales todos, comunes, para forjar una nación. Por otra parte, dar expresión a la cultura de cada jefe, de cada comunidad y comunidad. ¿Quién puede hacer esto? Un presidente, que es el símbolo del Estado. No hay que olvidar aquí, hoy ya es más de 1 millón de árabes, musulmanes. ¿Cómo se hace las relaciones con ellos? Porque son palestinos y hay un conflicto. Entonces hay que hablar con ellos. Y yo, como sabía el árabe, la lengua, era más masculina hablar con ellos. Y hay cristianos también, claro. Entonces hay que tomar en cuenta cómo elaborar. El presidente no puede dar ni casas, ni paras, ni moneda, nada, solamente en el terreno psicológico, cultural de la gente. Y yo ya sabía que es lo que se puede hacer en esto. Y gracias a Dios, que me salió, me parece bueno. Después de la presidencia, 1 año tomé de vacaciones, no hice nada formal. Después entré otra vez a la política y fui elegido ministro de Educación y Cultura. En 92 era 500 años del descubrimiento de América y de la expulsión de los judíos de España. Y formé yo un consejo internacional para no celebrar, sino mencionar y hablar de la expulsión de los judíos de España, no solo de la expulsión, sino qué era esta comunidad judía de España, qué es las creaciones religiosas, literarias, que es una contribución fantástica, y creaciones de todo terreno en la filosofía, en literatura, en poesía, en el renacimiento de la lengua hebrea, la gramática. Todo esto fue ahí España y América Latina y otros países celebraron ellos el descubrimiento, mientras nosotros decíamos, estamos bien, descubrimiento, pero este mismo año era también la expulsión de los judíos. Por eso hay que hablar qué es la historia de los judíos en España, su cultura, su contribución, y empezaron a aparecer libros y actos formales muy importantes. ¿Y tú conociste ahí a Isaac Levy también? Sí, claro, Isaac Levy
Bueno, era uno de los amigos, no solo por lo que él hacía, sino como hombre o persona, lo quería mucho bien. Casi cada semana nos encontrábamos, topábamos y con el piano, y que topó una cantica más y que una tefilá, otra, y yo fui con él veces para grabar canticas de gente y refranes en Petah Tikva, de Recanati. Yo estuve con él ahí de los viejos que contaban cosas. Ama como él sabía, porque eran muchos viejos que cantaban roncos, no podías saber lo que están cantando. Él sabía escribir una obra de teatro que se llama Bustan Sefaradí, La Huerta Sefaradí. Metí la palabra sefaradí también ahí para que se sepa exacto lo que es. Y tuvo reushita muy grande, me alegro. Primera vez fue antes 30 años. Pasaron 30 años y ahora 1050 veces. Y ahora ya sabemos que tuvo la gran reushita y el Parlamento de Israel, la Knesset, pasó dos leyes. Una ley sobre la creación de una autoridad nacional del Yiddish y otra autoridad para el ladino, cultura del ladino, del español, judeo español. Valorosamente, la mayoría de esos judíos ya murieron en la guerra, exterminados por los alemanes. La gran comunidad de sefaradí de Grecia, la principal, después los judíos, los sefaradín de Yugoslavia, de Hungría, de Rumanía, hubo ahí sefaradín de Holanda, de París, en Francia hubo comunidad sefaradí también. Igual que los ashkenazim, los alemanes no hicieron diferencia, a todos los judíos. Felizmente, Baruch Hashem, que se salvaron, hubo una comunidad sefaradí de la Turquía, que era la más grande, y se salvaron esos judíos, y hablan ainda, ya saben, ¿no? Y conocen algunos grados de conocimiento. Quedaron pocos en Saloniki, quedaron pocos por aquí, por allá. Y la autoridad está tratando de mantener esta cultura. Mantenerla, desveloparla, ayudar. Y hay un sentimiento muy fuerte de los sefaradim, de huir, de cantar, de contar, de hablar, de reunirse.